Muy buenas tardes, 90. Qué gusto saludarlos una vez más. Y bueno, volvemos a esas entrevistas que nos encantan de estos actores, actrices de doblaje que siempre lo dan todo por entretenernos y compartirnos, por supuesto, sus anécdotas. Antes de darle paso a esta invitada tan sensacional, voy a hablar acerca de ella un poco. El día de hoy tenemos el gusto de recibir en las tardes 90 a una artista sensacional. Es locutora comercial, actriz, directora con especialidad en doblaje de voz y audiolibros, maestra de actuación y doblaje. Su dulzura y destreza en la actuación le ha permitido ganarse el corazón de miles de personas alrededor del mundo por medio de su voz y asimismo la admiración de su familia y colegas. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestra querida Patricia Anides. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, qué hermosas palabras, de verdad lo agradezco y lo valoro, sobre todo muchísimo porque lo que hace uno, lo que hago, lo hago con mucho amor, mucho respeto y sobre todo el disfrutarlo para llegar a ustedes y que con estas palabras tan maravillosas dices, lo estoy haciendo bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Patricia, para nosotros es todo un honor. Gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a comenzar nuestra entrevista precisamente hablando un poco de la infancia. Cuéntanos un evento especial que haya marcado tu infancia o lo que más extrañas de la misma. Bueno, siempre me ha gustado jugar porque todavía juego, ahora con las Ujú, sobrinas. ujú, Y hay una anécdota muy bonita que cuando salieron las muñecas que caminaban y luego uno las iba agarrando de la manita, ujú. Santa Claus me regaló una y le puse Aurora. Pues por azares del destino, mi mamá guardó esa muñeca y todavía existe. Entonces, la viste, le compra ropita, la lleva al hospital de muñecas para que le hagan tratamiento. Entonces, eso me hace sentir como que todavía esa niña que Ujú. está todavía existe. Y eso es lo más maravilloso, no perder esas cosas de infancia que si llueve, sal, mójate, brinca en los charcos, que te metes a la casa y te duchas, te tomas una Ajá. aspirina y ya está. Pero esos momentos siempre van a existir y te va a volver a dar esa sonrisa, esas ganas de felicidad, ¿no? Que a veces cuando uno va creciendo se van perdiendo todos esos detallitos y pues no, hasta ríete de ti misma y o sea, soy muy feliz, no extraño nada, porque sí. Qué hermoso, Patricia, qué bonito. Y mencionas algo muy importante y que creo que pues estas generaciones han cambiado. Igual todas las generaciones son diferentes, pero el hecho de salir, de compartir, de jugar con los demás, de conocer al vecino, bueno, juegos de la Sí, época, acogidas, congelados, todas ajá, aquellas cosas que se decían en nuestra infancia, que ahora, pues hay que decirlo, los teléfonos son una gran herramienta, pero pues muchos adolescentes, niños incluso pues se les ve ahora sí. pegados a las pantallas, ¿no? Y pues hace falta como esa parte especial. Qué bueno que lo mencionas. Sí, sí, sobre todo que antes, pues sí se podía salir a jugar. Ahora ya Así es. no, porque pues ya es muy peligroso. Pero hay otras alternativas, otras opciones que, por ejemplo, se pueden en casa hacer muchas cosas como jugar a la lotería, Ujú. juegos de mesa, ¿no? Que eso también ayuda a acercarse más a la familia y guardar esos lazos pues de unión. Así es, tal cual. Y bueno, para cerrar esa parte de la infancia, ya hablaste, por supuesto, que existe Aurora, Así pero es. de pronto, aparte de Aurora, ¿te gusta coleccionar algo más o conservas de pronto otro objeto que te cause nostalgia? Por azar el destino, colecciono campanas, Mm, campanas de los viajes que he hecho alrededor del mundo ajá. o que me regalan porque saben, ¿no? Y ese sonidito, tilín, 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 ¿no? Es que se me hace como que despierta a uno la buena vibra, como que se llena la casa de energía y Ujú. a veces agarro una campana y estoy así por toda la casa, tilín, tilín. Eso y bueno, de algunos juguetes que he hecho a lo largo de mi carrera o que me los Ujú. regalan.
Básicamente las campanas. Me encantan, me encantan. Bueno, qué bonito, qué interesante. Igual yo creo que eso también debe ser una costumbre, ¿no? Hay personas que de pronto coleccionan estampillas o de pronto Ujú. llaveros de los lugares que han visitado y bueno, me parece muy curioso Sí, lo de las campanas, qué bonito. sí, sí, sí. Y los estos, ¿cómo se llama? Los imanes que se ponen Y en manes, el. sí. Dije, ajá, y después dije, ¿qué voy a hacer con tantos? Dije, no. Entonces compré un marco. Ujú. Y ahí los pegué así todos en filita, en filita, en filita, y ya lo enmarqué y dije, pues ya los puedo colgar en la pared y ya se ven bonitos, pues, ¿no? Excelente. ¿Y cómo los enmarcas? No sé, el nombre del país que visitaste, la ciudad o... Ajá, sí, 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 ahí le Sí, pongo la ciudad o el país, y ya sé. Lo que sí no recuerdo, pues ya es el año, porque pues no, claro. pero también, también eso. Bueno, qué bonito, qué interesante. Bueno, Patricia, pasamos precisamente de la infancia, de esos hobbies, y pasamos ahora sí a esa parte de la locución. Ok. ¿Tienes presente de pronto algún comercial o pauta publicitaria que te cause emoción? Y de pronto, ¿cómo ha sido tu experiencia con los audiolibros? Ok. Em, de locución, tuve una cuenta que duró como 8 años Ujú, y fue para América Latina y México y habla hispana en Estados Unidos. El producto es de una crema muy famosa, Cicatricure Gold mm, Lift, ¿no? Era mi voz. Y me acuerdo perfectamente que teníamos que irnos a algún lado ujú. y me piden el casting. Y yo, ay, entonces estaba yo toda estresada, ¿no? Así dije, chispas, no, no, espérame tantito, déjame grabar esto. Y lo grabé así como que, a ver, 5, 3, 4, ¿no? Así, a ver cuáles son las palabras que hay que enfocar, cuáles son las palabras que debes de ponerle más punch, cómo darle esa elegancia a la voz, porque era Valeria Massa, la actriz que estaba en el comercial. Y entonces todo eso, ¿no? Y hay que verlo, pero así. Entonces dije, chispas. En ese momento estaba yo, no me estoy quedando con muchos comerciales, pues lo voy a hacer por compromiso y pues que sea lo que Dios quiera, ¿no? Ujú. Y anda tú que me eligen. Entonces, 8 años después me quedé con la cuenta, dije, ay, qué maravilloso, ¿no? Y son cosas que, bueno, ahorita ya estoy haciendo. Bueno, ya tengo muchos años haciendo los tutoriales para abrir tu cuenta en YouTube, Ujú, en Google, entonces en otros productos como sopas, como la GoPro. Entonces, cada comercial hay que darle esa sonrisa o esa seriedad o esa rapidez, porque a veces te dicen en menos de 10 segundos, ¿no? Entonces tienes que ujú. hablar muy rápido, pero siempre, siempre tener en cuenta el producto al que uno va a mencionar, para darle esa importancia, para darle esa elegancia o esa cadencia que te haga decir, ay, pues esto lo compro, ¿no? Y en cuanto a audiolibros, también tengo una anécdota muy, muy padre. Ujú. Se hizo un casting con una de las escritoras muy famosas ahorita en Estados Unidos, Mel Robin, que pasó por muchas cosas sumamente difíciles dentro de su etapa de vida, hasta que encontró el, ese tip, esa, esa, ese rayo de luz que la hizo decir, o te hundes o sales adelante, ¿no? En la vida, ¿no? Así es. Y entonces me hago el casting y me eligen y me dicen, la señora quiere tener una entrevista contigo para que entiendas cómo es su libro y todo ese rollo, ¿no? Y bueno, todo era en inglés, mi inglés no es muy bueno, pero pues tenía un traductor y dije, no, 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 pues yo le hablo en español para no cometer algún error y ya que le traduzcan, ¿no? Y le conté parte de mi vida, que también he tenido eventos muy difíciles
y me dicen, no, bueno, es que tú también ya deberías de escribir un libro con todo lo que te ha pasado, Mm, ¿no? Este, claro, entonces hicimos un buen match y se convirtió en bestseller y fue uno de los audiolibros más vendidos. Entonces tengo esa satisfacción de darle, te digo, y cuando había oraciones o páginas en que había que llorar o había que demostrar ese dolor, yo terminaba llorando, ¿no? Porque me metí tanto al papel, porque hay que meterse al papel y hay que recurrir a ciertos momentos de tu vida, de la historia, para que puedas transmitir eso, ¿no? correcto. Y entonces, sí se logró y estoy a punto de hacer otro casting para otro audiolibro, entonces, pues así vamos. Me encantan los de los niños, pero todavía no me toca hacer uno, pero espero que en algún momento sí. Claro que sí, seguramente así será Patricia, y qué Sí. bonito lo que mencionas, ¿no? Finalmente dices involucrarte con el papel, pero pues es la labor del actor, ¿no? Ujú, Transmitir esa emoción a la audiencia. Y así es. también, antes de continuar, también me gustaría que nos contaras esta experiencia que también es interesante de cómo narrar audiolibros y no morir en el intento, porque sé Mm, que tuviste un reconocimiento. ajá. Primero tienes que, bueno, voy a hablar en primera persona, ¿no? Ujú, Digo, no es porque de sentir yo, ajá, pero no, siempre uno está aprendiendo. ujú, Y sobre todo lo que yo hago es leer parte de la biografía del autor ujú, para involucrarme más en él, en lo que va a decir, hacer muchos ejercicios de dicción. El ritmo es totalmente diferente, es más lento, con un poco más de cadencia, sin llegar a caer en lo aburrido, en lo tedioso, en lo que dices, ay, no, ya me da flojera escucharlo. No, hay que darle esa dinámica e involucrar para que todos esos elementos atrape al que está escuchando, al que lo va a escuchar. Yo digo que tienes que atraparlo en los 5 primeros renglones que estás leyendo, que lo atrapes inmediatamente. Y uno como actor, también tenemos la responsabilidad de decir, quiero hacer otra toma porque no me gustó. Entonces ya el director te dice, no, bueno, sí, o el director te va guiando y te va diciendo, mira, no le levantes tanto la voz aquí, conténlo, y ahora sí, dale un poquito más de punch, pero antes, pues obviamente hay que leerlo primero todo para que sepas y subrayar, yo subrayo las palabras que hay que ponerle más énfasis, le pongo una carita triste cuando hay que decirlo triste o una sonrisa cuando hay que decirlo con más emoción, precisamente para no caer en el intento, ¿no? Sino entregar así un, es, un buen trabajo. Ujú. tal cual. Bueno, Patricia, qué bonito ese tip que nos das y bueno, la relevancia que hay que darle, por supuesto, a la técnica y lo que Sí. tú transmites a través de ella. Me gustaría continuar con esos recuerdos que de pronto tú atesoras de tu paso por la UNAM y Ujú. cuáles consideras que en este caso es la clave para hacer creíble una actuación por medio de tu voz. Ok, yo empecé a estudiar actuación en la preparatoria. Ujú, Me encantaba desde niña que había una obra de teatro, que había que bailar, que había que recitar, que ahí estaba yo, ¿no? claro. Yo quiero. Pero cuando interactuaba ya en una plática, era yo muy penosa, mucho, muy penosa. A mí me ponían en un escenario y me transformaba, ¿no? Entonces ya eh, me gusta cantar con mariachi y entonces escondidas me metí a los a las competencias Ujú, de canto y yo no le decía nada a mi mamá ni a nadie porque pues no le gustaba, ¿no? Todas esas cosas. Y, y llegué a la final y los
y los jurados eran cantantes muy famosos de aquella época de la canción vernácula, ¿no? Entonces, yo estaba súper feliz porque dije, bueno, ya llegué, no quería yo ganar, quería saber que yo podía estar ahí y que lo disfrutaba, ¿no? Y entonces lo combiné con la actuación y mi mamá me decía, pues es que la actuación no, porque no te va a dejar dinero, es un ambiente muy difícil, no es para señoritas, entonces no quiero eso. Si tú quieres ser actriz al final tienes que estar en una carrera, terminar una carrera y luego ya verás. Y pues la hice la carrera de Ciencias de la Comunicación, Periodismo, Medios Audiovisuales y Locución y la combinaba con actuación. Entonces, de ahí surge un maestro que utilizaba el método Stanislavski. Ujú. Y eso me ayudó muchísimo a quitarme la pena en hablarle en público y después decían, bueno, ¿dónde está el stop de Patty para que ya no hable? Entonces me ayudó muchísimo a tener confianza en mí, en aceptarme, porque en aquella época yo me sentía, dice, soy bajita, entonces yo quería ser alta, ¿no? Soy morena, pues yo quería ser güera. Entonces, cuando uno, yo siempre he sido delgada, pues quería estar más delgada. Entonces son cosas de que la presión de repente como que ejercía un poco en mí y entonces el teatro me ayudó muchísimo a tener confianza. Ahora yo les digo a mis hijos a caminar siempre con la frente en alto y los pies bien puestos en la tierra, nada de estarlos chancleando, entonces siempre con paso firme. Y eso me ayudó a interpretar muchos personajes porque me ayudaban a enfocarme. Por ejemplo, si tenía que interpretar a una mala, en el teatro hago mucha antagónica. Entonces dices, ay, pues Patita, buena gente que se ve, ¿no? Y la ponen de mala y ya me ubico en las personas o de la familia, o Ujú. de algún vecino, o de alguna amiga, o de algún amigo, y entonces empiezo a ver sus comportamientos, su manera de mirar, su manera de levantar la ceja, toda expresión corporal, que también eso es sumamente importante. Cuando yo estoy en el Altrin también grabando doblaje y estoy así con la mano, o sea, lo siento, ¿no? Y eso es lo Claro. bonito, ¿no? Ujú. Entonces, todo eso ayuda el estudiar actuación. Eso es lo primero que uno debe eh, estudiar si quiere uno ser actor, porque muchos dicen, ah, es que sí sé hacer vocecitas. Ah, qué bueno que sepas hacer vocecitas. Pero si te pongo a interpretar a un personaje que digamos que es psicópata o que perdió a un familiar, o sea, ¿me vas a transmitir ese dolor? No es de hacer vocecitas. Si vas a ser, quieres ser el mejor, ponte a estudiar, ponte a estudiar actuación. Y eso es lo que me ha servido a lo largo de mi carrera. Excelente, Patricia, qué bonito ese legado y bueno, lo que nos comentas precisamente con relación a la importancia de la actuación, porque para ser, Sí. literalmente la palabra lo dice, actor de voz, pues tienen que tener esas bases. Ujú. Eh, Ahora pasamos precisamente de sus inicios a tu labor como maestra. ¿Qué te gusta transmitirles a tus estudiantes y cuáles han sido de pronto esas experiencias más significativas o que te han impactado luego de impartir un taller, diplomado o clase personalizada? Fíjate que esto estuvo padrísimo porque cuando abrió Gerardo Vázquez su escuela, inmediatamente me invitó a impartir clases de doblaje. Y ya tengo con él como con 5 años, creo, o 6 años. Y la verdad, no porque lo diga yo, sino los alumnos eh, me felicitan mucho porque yo la hago más dinámica. Sí les exijo Ujú. muchísimo, pero también los entiendo porque yo empecé de abajo, empecé de cero. Entonces hay que tenerles paciencia, pero también hay que apretarles un poquito porque sé que pueden. Entonces, si los pongo a hacer un ejercicio,
Luego me mandan los ejercicios con inteligencia artificial o con alguna aplicación que son dibujos de anime, ¿no? Dije, no, Ujú, dibujos de anime, nada. Tienen que ser con humanos, porque no es lo mismo hacer un doblaje de anime a un humano. claro. El lip sync, las labiales, la entrada, la salida, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Los pongo mucho a improvisar. Para mí la improvisación es súper importante porque eso te ayuda a concentrarte en lo que vas a decir o lo que tienes que decir. Entonces hago dinámicas en seguir conversaciones o que están vendiendo chicles en la calle, entonces tienen que hacerme diferentes, ¿no? O que es un sacerdote, o que es un político, para que sepan toda esa gama de personajes que pueden hacer, ¿no? O que, lo que les va a tocar hacer. Y el resultado es tan bonito porque cuando termina la última clase, porque me ha tocado en Navidad, antes de salir, entonces les pido que vayan con un gorro navideño o con un suéter, algo navideño, y les pido siempre que lleven una hoja y plumones. Y entonces es algo tan padre que les digo, escriban, me amo, me admiro y me respeto. Soy la mejor versión de mí. Y entonces al final de la clase, ya que todos escribieron su letrerito, todos al mismo tiempo dicen eso, pero con voz fuerte, ¿no? Sí, ¿no? Me amo, me admiro, me respeto. Entonces los ves todos emocionados y les digo, dense un abrazo y lo lograron. Entonces todas esas emociones los hacen sentirse que pueden dar más, que pueden conquistar el mundo, que lo que yo les di en uno o en todos los va a ayudar. Y ya he tenido muchos alumnos que los he estado haciendo. Ya uno de ellos ya hizo un audiolibro, otra hizo videojuegos. Entonces, sí les digo, ustedes pónganse las pilas, practiquen y todo, y yo les voy a ayudar a seguir avanzando. Qué hermoso lo que haces, porque Sí, yo creo que la motivación en todos los sí, aspectos de nuestra vida es importante. así es. Y no es lo mismo asistir a una clase magistral donde vas a aprender una teoría, a Ujú. que realmente disfrutes ese espacio y te sientas muy cómodo con lo que haces. Y la parte de Sí. las emociones, manejar eso, Uf. es importantísimo. Sí, sí, claro. Y que si hay que llorar, lloren. Nada Ujú. de que, no, lloren, lloren. Y 20 tomas, pero hazme llorar. No me estás transmitiendo nada, vuelve otra vez. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y hasta que le sale, ¿no? Digo, esa es Ujú. la que va a ver tu público. Qué hermoso, qué bonito. Sí, Y sí. finalmente ves los resultados. ¿Qué es lo que más disfrutas hacer con tu familia? Ok. Uy, en mis tiempos libres Ujú. soy hiperactiva. Ajá. Entonces, tengo una habitación en la que está toda montada para hacer manualidades. Hago mis diseños de bolsas. Mm, eh, Hago gnomos. ujú. El año pasado dije, voy a hacer gnomos porque ellos protegen y cuidan, y entonces fue lo que les di a todas mis amistades cercanas y a mi familia, los gnomos para que cuiden su casa. Y me gusta escuchar música, me gusta muchísimo cocinar, muchísimo. Entonces, pues también lo disfruto, pongo mi música Ajá. de los Ujú. 80 de los 90 este, y con eso me inspiro. Me gusta mucho viajar, muchísimo. Entonces, pues me pongo a trabajar, ahorro y pues ya viajo. Ahora estoy con mi mamita que cuando tengo horas libres o días que no tengo nada planeado, pues me voy, la llevo a donde ella quiera que vaya. Le doy mi tiempo, se lo regalo para ella. Excelente, Patricia, qué bueno. Y bueno, me surge la inquietud. ¿Esos Ujú. gnomos cómo los haces? ¿Cómo están hechos? ¿Alguna, no sé, foamy o algo especial? No, bueno, hay dos maneras. Uno los hago con un calcetín.
Ah, ok. Lo relleno de arena, pero con una Ujú. bolsa de plástico para que Ah, no tire la tierrita. ajá. Ahí, y luego ya les hago el gorrito con alguna tela en especial. Ujú. Con estambre les hago las trencitas y la bolita y todo, y ya, sí quedan muy bonitos. Te voy a mandar una foto para que los Hecho, veas. hecho. Mejor dicho, están Sí, compuestos de varios materiales. sí, sí, Qué sí, sí, bien, qué sí. interesante. ¿Estás lista? A ver, vamos a intentarlo. Bueno, entonces el primero es Ajá. libro que repetiría 100 veces. Padre pobre, padre rico. Ok, Ujú. hecho. Película favorita de todos los tiempos. No, 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 no recuerdo. Tengo la imagen, pero no recuerdo. Videojuego que recomendarías. Ay, pues el de Bayonetta. Sí, 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 ahí está de fondo precisamente. Sí. Bueno, canción a la cual no te resistes. Eres la primera, la última y mi todo de Barry White. Wow, excelente. Postre que no te puede faltar en tu mesa. Uf, no soy mucho de postres, Ujú, pero si me pones chocolates, ujú. ahí sí ya. Sí. Te derrites esos Chocolates. chocolates. Ok, Ajá. de acuerdo. Actor o artista que admires. Meryl Streep. Ok. Y cerramos con deja un mensaje para esa persona que es incondicional para ti. Wow. Cada vez que te despiertes, siempre da gracias por un día más de vida, sabiendo que tú y yo estaremos por toda la eternidad unidos. ¿Y para quién será? Para mi papá, que está en el cielo. Qué hermoso, qué bonito. Bueno, querida Patricia, con esto hemos cerrado la segunda parte de la entrevista y pasaríamos a la parte final, que es la interacción 90, que es donde hablamos de esos personajes hermosos a los cuales le has dado vida a través de tu voz y han cautivado nuestro corazón. Así que, ¿estás preparada? Ok. Bueno, apreciada Patricia, antes de continuar con la interacción, pues me gustaría saber si de pronto ya recuerdas las películas que te encantan. Sí, 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 ya me hacen vibrar, hasta me pongo a Ajá. cantar. Una es La Era del Rock, que me Ajá. fascina, me fascina. Y otra que es romanticona, pero me fascina también, igual la puedo ver 20,000 veces y no me aburre. Orgullo y Prejuicio. Orgullo y Prejuicio, bueno, qué interesante, bueno, qué Sí, bonito. esas dos son mis películas favoritas. ¡Oh, Mm. qué hermoso! Con todo el cariño, Patricia, porque has hecho parte de nuestra infancia y la de muchas, muchas personas más. Amarillo. Ah, amarillo, vamos con la Ultra Ball. A ver, ¿a dónde nos lleva? Ay, bueno, Kablam, Thunder Girl. Ujú, Esa serie fue maravillosa porque en esa época todos grabábamos todos juntos en el atril. ujú. Entonces era una concentración tremenda porque no podíamos equivocarnos, porque todos eran eh, grandes actores los que tenía yo a mi lado. Ujú. Y entonces todos nos poníamos así de ladito y cuando alguien tenía que hablar de su personaje, nos hacíamos para atrás. Y luego cuando ya intervenía mi personaje, me hacía yo para adelante y todos para atrás, ¿no? Y poníamos en el atril 3 hojas, Ujú. casi, casi lo que era la escena. Entonces nos daban ensayo y teníamos que, pero así, ¿no? Y ahora sí que eh, el que se equivocara compraba las donas o el refresco o algo. Aprendí muchísimo a concentrarme en este personaje de Thunder Girl y, y nos divertíamos tanto, tanto en grabarla que a la primera grabación, te digo así, de que la primera toma quedaba. Y ya después nos reíamos porque pues era una caricatura súper chistosísima. Me encantó esa. Son una de en aquella época cuando, digamos, no tenía mucho yo en doblaje, pero fueron de los personajes
que, ay, me encantaron. Y me acuerdo que un compañero una vez fue a Estados Unidos y me dijo, te tengo una sorpresa, Patty. Y él se fui a Burger King y Ujú, estaban los chicos de la acción de Kablan. Dice, y te ujú. traje a tu Thunder Girl. Y yo, oh, Qué una bonito. cosa maravillosa. Y ahí la tengo guardada. Y me encanta, me encanta, me encanta. Y nos reíamos mucho, ¿no? Porque cuando ella volaba, ¿no? Thunder Girl, soy como el trueno. Y otras se preguntan, ¿por qué no soy así? Y ¡pam! Y siempre chocaba, ¿no? Siempre O terminaba electrocutada. ándale, terminaba electrocutada. Era súper divertido, súper divertido. De My Little Pony fue una sorpresa porque jamás pensé que me iban a llamar. Me dio el Ujú, personaje el gran Beto Castillo. Y bueno, yo me sentía como niña, te digo, vuelvo a mi niñez, ¿no? Como ujú. niña, porque pues tengo sobrinas y entonces sé que les va a gustar y entonces es un personaje todo así, muy exquisito y que todo tiene que quedar súper bien, ¿no? Entonces, todo esas sensaciones que te digo que hay que transmitirlas, me divertí también muchísimo. Y luego ya después ya no sabías, era yo, era esta, ya no recordábamos cuál era, pero fue una experiencia también muy bonita porque no pensé que me fueran a llamar para ese proyecto. De Nancy, no, bueno, cómo nos reíamos porque podíamos cambiarles algunos diálogos, Ujú. modernizarlos y, y cuando ella tiene al amante, entonces tiene su nombre en la serie, pero el director le dieron permiso de que en esa época podíamos cambiarle los nombres y todo, le pusimos el Sancho, Sancho Mazorcas, porque el Sancho es el amante, ¿no? Aquí en México, ¿no? Ajá. Entonces nos divertíamos tanto y ahora que se está bueno, no más bien grabando nuevos Ujú. capítulos, también igual me invitaron a participar porque el cliente dijo, no, no quiero que sean los más que se puedan de los originales. Y entonces, pues otra vez estoy ahí trabajando en esta maravillosa, maravillosa serie. Me encantó. Ahí de la mamá de este bribón de esta serie de South Park, cuando, cuando también me invitaron a hacerla y que empecé a escuchar tantas malas palabras, dije, ay Dios santo, o sea, ¿cómo se Ujú. está grabando Ujú. eso, no? Pero bueno, pues chamba es chamba y hay que hacer a un ladito eso que a mí a veces me incomoda, pero bueno, pues soy actriz y esto es trabajo y hay que hacerlo, ¿no? También me divertí muchísimo porque después le empecé a agarrar ese gusto, porque pues a la gente le gusta y es una serie algo cruel, pero muy realista. Entonces, pues las cosas como son, A su ¿no? manera. A su Patricia, manera. te interrumpo acá, pues ya que mencionas obviamente lo del trabajo, durante tu trayectoria has tenido de pronto que decirle a un personaje, no, esto no lo hago porque pienso que no podría hacerlo, ya sea por diferentes circunstancias, o mejor dicho, te has animado a hacer todos. Me he animado a hacer todos. Sí, 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 lo tengo muy claro de que Ujú. en mí, yo lo dejo, lo veo como un trabajo, que es Sí, un personaje, ajá. entonces no tengo por qué tomármelo a pecho, ¿no? Entonces, sí, 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 sí los hago. Seguimos con la La Reina Shan. de, ajá, Ujú. que ella viene de un mundo totalmente diferente y ella quiere imponerse. Y cuando me lo dio Angie Villa, que ella fue la que lo dirigió, también fue muy bonito porque te digo, las antagónicas Ujú. se me dan. Entonces, el, el hecho de que tenga los diálogos que algún mensaje les va a dejar a los adolescentes o a los niños, ¿no? Porque ahí se da cuenta de que pues no todo es exigir, es imponer. Entonces, que es trabajar en equipo y todo. Eso es lo bonito de los personajes que te dan, que les dan algo bonito si lo logra uno captar.
me encantó ese personaje también. Y de Bob el Constructor es una cosa maravillosa. El señor Francisco Colmenero también me lo dio porque me decía, es que dice, eres tú, eres una mujer bien Ajá. inquieta, dice, y entonces esto es para ti porque andaba para todos lados, ¿no? Y la frase célebre, ¿no? ¿Puedo ayudar? ¿Podemos hacerlo? Sí, podemos. Y no, bueno, y cuando salió el juguete, todavía Ujú. lo conservo, lo compré. Y son, te digo, esas cosas que tu niñez siempre está, siempre va a estar ahí contigo. Mm, Bueno, Patricia, vamos a despedirnos de estos personajes para volver al menú y me gustaría que, ok. pues, nos llevaras al menú con la voz de alguno de ellos. Ok. mm. Amigos, nos vemos pronto porque tengo que ir a ayudar a Bob el constructor. ¿Podemos hacerlo? Sí, podemos. Nos vemos pronto, Somigatis. Muchas gracias, Patricia. Se eriza uno al escuchar tu voz. Qué hermoso. Ay, gracias. Bueno, estábamos con la amarilla. Nos Ok, quedan tres. vale, la azul. La azul. Bueno. Azul, anime. Pues empezamos por la número uno, Ujú, Delia Ketchum, ujú, que es la mamá más hermosa y querida por mí y por todos. ajá. Y sobre todo cuando los primeros capítulos, ¿no? Y no olvides lavarte los dientes después de cada comida. Y estoy preparando un delicioso pastel de chocolate para mi pequeñito Ash, ¿no? Esa serie jamás pensé en la vida que fuera tan exitosa. Y fíjate que en una entrevista comentó el director Gerardo Vázquez que para todos los personajes se hizo casting y que cuando vieron a Delia Ketchum, todos dijeron, es Patty. Es Patty. Y la verdad que crecí junto con ella y me acuerdo que ella tenía que decirle en una oración, oye cariño, no sé qué, algo así, ¿no? Y tenía la vía la monita, entonces tenía que, Ujú, le dije, oiga, ¿le puedo cambiar por pequeñito? Yo a mi hijo, el más grande, le decíamos pequeñito. Entonces dije, pues en honor a mi hijo, ¿no? Que me den chance de ajá. decirle, que me den la oportunidad. Y me dijeron, sí, 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 le puedes poner pequeñito. Entonces fue como un abrir la puerta a que yo pasara y ella me dejara entrar para interpretar a la mamá cuidadosa, a la mamá que siempre está al pendiente, a la exigente. Y Ujú, cuando ya fueron los últimos capítulos, todos lloramos, y yo pues más, ¿no? Porque cuando sé que lo tengo que dejar ir, que haga su vida a Ash y que ya nada más lo voy a esperar alguna vez de su vida, eh, cuando él quiera ir a Pueblo Paleta, ¿no? Porque ujú. ya, entonces sí, fue una serie, wow, maravillosa, maravillosa, me encanta. De, de Carla. Ajá, De Carla, el de Attack on ajá. Titan. Attack of Titan, sí. Ajá, úfala, no saben cómo lloré en la última escena cuando le caen todos los edificios, el edificio, la construcción, ¿no? Y que les Ujú, grita a sus hijos, ¿no? Los titanes ya están de regreso. Iren, llévate por favor a mi casa. Huyan deprisa, ¿no? Esa angustia y de ver a los niñitos que quieren rescatar a la mamá y que no se puede. Y ella dice, "Ah, mis piernas están destrozadas, no podría correr, ¿no? Ufa. No saben como actor, como actriz, todo lo que conlleva de emociones, porque vuelvo a recurrir a los elementos, ¿no? Que sabes que te vas a morir ujú. y que los hijos no quieren eso, ¿no? Que te pase, pero sabes que va a pasar y entonces le dices,
levántense y no se preocupen por mí, ya no pueden hacer más nada. Entonces, ¡oh! Se me enchina la piel, se me enchina la piel. Este proyecto también me invitó Ortega a hacerlo y no, bueno, quedé yo así, mira, Mm, sí, pero claro. lo disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Qué te puedo decir? De Bayonetta. Ujú, De Bayonetta, un personaje muy sensual, enigmática, irónica, fuerte, pero con un sentimiento escondido en el corazón, ¿no? Muy irónica, ay, creí que era una rata, pero eres tú, Cesare. Los que acosan a las mujeres nunca se quedan con una. Me impresiona que tengas tantas amigas, pero espiar a los demás no es bueno. Chico malo. Ese chico malo es el que da toda la sensualidad, toda la energía y todo esto. Y déjame contarte que esa película yo la iba a dirigir, pero ujú. estaba yo súper saturada de grabaciones, de llamados, etcétera. Entonces le pedí a una persona que la dirigiera. Y me dijo, y cuando la vio me dijo, oye, es que este personaje pues va para ti. Dije, es que no puedo. Dice, no, sí, por favor. Bueno, habló el dueño de la empresa, el dueño del proyecto de Sato Company, dijo, no, 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 es que a ver cómo le hacen, pero quiero que sea para ti. Y entonces dije, fufa. Y ahí entiendes, ¿no? Lo que es para ti, aunque te quites, lo que no es para ti, aunque te pongas, Así ¿no? es. Y no, bueno, la disfruté maravillosamente y también nunca pensé que fuera a tener tanto éxito y que creo que son 6 años u 8 años los que Ujú, lleva la película que ya pasó y siguen los comentarios de los fans que les encanta, que les gustó mucho mi trabajo. Y vuelvo a decirte, es maravilloso saber que las cosas las estoy haciendo bien, ¿no? Y este es otro de ellos, ¿no? De Atenea en Los Caballeros del Zodiaco, ¿no? Bueno, qué personajazo. Me ujú, tocó eh, ser invitada al proyecto por el director Rafael Rivera, perdón. Súper cuidadoso, extremadamente cuidadoso en los diálogos, en la actuación. Y cuando me dijo que iba a grabar también las cortinillas de las entradas de cada capítulo, no, bueno, yo me sentí como que si ya fuera yo la diosa Atenea, ¿no? ajá, Pero obviamente con una responsabilidad tremenda, porque pues era nada más y nada menos que Atenea, y que ujú, también nunca pensamos que iba a tener ese jalón de la gente de tan queridas, ¿no? Y nuestra versión para televisión, una vez la vi hace poco en la tele. Bueno, yo estaba así, ay, llorando de emoción porque pues era mi voz y hace tantísimos años. Entonces son personajes que van creciendo pues con uno, ¿no? Con uno. ¿Qué te puedo decir? De Yu-Gi-Oh! No sé, no sé por qué me dieron primero fue Alexis ujú, Rhodes. Eh, si, no, si mal no recuerdo, fue en el 2004 y esa la dirigió Toño Galvez y después Luis Alfonso Padilla, en paz descanse. El personaje era muy segura, muy valiente y luego me dieron a Maine Valentine, que pues que también era un personaje sumamente muy importante porque fue la mejor duelista, ¿no? Entonces muy sarcástica, muy burlona y como pronto te hundirás y yo iré a la cima y tú no podrás escapar. ujú. Todo, ¿no? Eso es así. Y después me dan la reina de las galaxias. Sientan el poder de la oscuridad en su interior. Acojan ese poder. Derroten a quienes me desafían, ¿no? No me preguntes por qué me dieron 3 personajes. Ujú. No lo sé. Yo creo que porque les gusta mi trabajo. Claro que sí, Pero claro que sí. fue algo súper impactante porque nunca me había pasado en la vida, ¿no? Entonces, eh,
tres personajes diferentes, en tres épocas diferentes, y, y hay que darles totalmente diferente para que no se oigan iguales, ¿no? Entonces, una muy sarcástica, otra más dura y otra más como de niña. Ujú. Entonces, fue una combinación maravillosa. Kyoko, Kyoko. no sabe también. Soy muy chillona. Lloré, lloré cuando empezó, la historia, que empecé a notar que la trataba muy mal a la hija, que le exigía demasiado y que no te puedes ir a otro lado y que tienes que estar ahí y que hay de ti si te equivocas, o sea, una presión espantosa. Y cuando ya en los últimos capítulos que ella dice que toda la carga que ella tenía como mamá que no quería que la hija pasara por eso y que quería que fuera exitosa como la mamá, pero destrozada. Kyoko, dices, hay mamás así, hay mamás así. Hoy. Ay, no, 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 me causó mucho escozor, em, pero te digo, deja uno el sentimiento aparte, pues dices, "Puta, tengo que ponerme en ese plan, pues me voy a poner en ese plan, ¿no?". Y me odiaban y me llegaban mensajes de que, ay, ¿cómo, por qué tratas a Asuna así? Que no sé qué. Y Ujú. dices, puta, pues voy bien, no sé. De Lirilara, Ajá. de Shaman King, Shaman King. estuve checando porque también me sonaba mucho que la primer personaje que hice fue Marion en la temporada 1 y 2 en Audiomaster 3000 en el 2001, imagínense, hace Mm. muchísimos años. Esa la dirigió Rebeca Manríquez y también todos la grabábamos en el atril, todos. Entonces había que tener, te digo, mucha concentración, mucha responsabilidad. Un tacto. Uf, pero así, cañón, muchísimo, muchísimo. Y después la dirigió René García y me invitó a participar y después la dirigió el señor Jorge Roy y un personaje muy enigmático, muy fuerte, que se enoja pero usa sus poderes, ¿no? Atacando justamente en los sentimientos de rechazo, o sea, la psicología súper bien aplicada. ¿Y qué más? ¿Qué te puedo contar? Y Ah, nos queda Hakotsu. de Hakotsu de Inuyasha. Ujú. Wow, pues este personaje me lo dio Rocío Prado y era como algo muy extraño porque no sabíamos si era mujer, si era hombre, y había que darle esa cadencia de sensualidad o de, no sé, muy... Y encontré un videíto que me hizo recordar, ¿no? Así, hola Inuyasha, apuesto a que me encontraste gracias a mi olor. Por eso fue que le hice así, cariño, así, así. O sea, todas esas cosas que nos iba diciendo la directora y que veíamos al personaje. Entonces, no sabíamos si era para despistar o que efectivamente, ¿cómo lo haces? ¿No? Entonces, en esta frase, pues había que decirla toda sensualona, porque, ay, quería con Inuyasha. Entonces, hay que darle todos eso. No, son unos personajes que, como te digo, me han hecho crecer tanto profesionalmente como con Delia Ketchum, como mamá de muchos que me envían Ujú. mensaje, ¿quieres ser mi mamá en Facebook? Y que cómo me gusta, cómo lo tratas, a mí, así me gustaría que me tratara a mí mi mamá. O sea,
mensajes que me llegaban, dices, ay, Dios mío, ¿no? O sea, hay gente tan necesitada de amor y de cariño que estos personajes, si a ellos los hace feliz, pues siéntanse, ¿no? Que por eso yo Ujú. digo que soy mamá de muchos porque quieren muchísimo a Delia, por lo mismo, ¿no? ¿Te pasó algo así, Patricia, de que alguien se te acerca y, bueno, ya hablábamos de todo lo que han causado furor estos personajes en la vida de las personas, pero una experiencia que de pronto nos cuentes que llegó un muchacho, una joven, se me acercó y su personaje me cambió la vida? Sí, 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 sí. En una firma de autógrafos, igual así, y fue algo tan difícil porque tenía problemas él muy, muy fuertes, al grado de que no querer seguir existiendo y que yo había sido la primera persona que le había hecho caso en escribirle, en responder sus mensajes y que él se sentía muy agradecido conmigo y pues yo le decía que tratara de buscar ayuda y que él se mirara al espejo y que se abrazara y que se diera cuenta de todo lo que vale y echándole ganas, ¿no? Y que sobre todo buscara ayuda y que no se quedara ahí y que todo tenía solución y que yo iba a estar orando por él y todo y me abrazó, lloramos y dices, "Oh, Dios mío, ¿no? Dios mío, cómo, cómo hay situaciones así, Bueno, vamos de vuelta al menú. ¿ok? Despidamos a estos grandes personajes del anime. ¿Y qué Ajá. nos diría, no sé, Delia, Saori? No sé. Oh, queridos, si ven a Ash, que porque ya no sé dónde está, dígale que por favor no se olvide de lavarse sus dientes, igual que ustedes. Y mientras yo los voy a estar esperando siempre en Pueblo Paleta, igual que ustedes cuando gusten venir los espero. Su amiga Delia Ketchup. Bueno, nos quedan dos. Ajá, la bolita blanca. Vamos con la blanca. Ah, por supuesto, live action. Ok. La primerísima y que adoro, Tina Ujú, Fey. ujú, El la primera vez que me dieron a Tina Fey fue gracias a mi querida y adorada directora Diana Santos. Fue en Chicas Pesadas. ujú. Eh, y me encantó igual lo mismo, ¿no? Hiperactiva como ella, hiperactiva yo. Entonces, me encantó y después de veintitantos años se vuelve a hacer la versión y me dice, y afortunadamente le gustó tanto a Tina Fey mi voz y mi forma de interpretarla, que en la mayoría de sus proyectos he dado yo mi voz. Hubo una cosa súper triste cuando fue lo de la pandemia, hubo una película de dibujos animados y Tina Fey hacía un fantasmita. No Ujú. recuerdo exactamente cómo se llamaba la película. Y me llamaron pues para hacerla, pero estábamos en el pico más alto de la contagiadera y no decidí no ir porque pues me podía contagiar y Claro, había muchos fallecidos. Duré 3 días llorando porque decía, es que perdí una oportunidad de trabajo, porque a lo mejor quizá ya no me vuelvan a llamar, porque, pero me decían, mi familia, ¿no? Dice, pues sí, eso a lo mejor ya no vuelve a pasar, pero ¿y si te enfermas y falleces? Ya no te vamos a recuperar por un proyecto, claro. hiciste lo correcto, ¿no? Y yo, Ujú, pues llori, 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 llori. Y bueno, pues ahora estoy en las nuevas temporadas de The Four Seasons, que es ujú. una comedia maravillosa que se las recomiendo mucho, que pasa en Netflix, que también ahí, y en otras muchas películas que he tenido el honor de interpretarla, y me encanta su naturalidad que, que no se ve que esté actuando, sino que estás platicando contigo y con la gente, sus asombros, sus muecas, sus todo. Se me hace una excelente, excelente actriz. Sobre Amanda Warren, Ajá. eh,
Es una película sobre algo de las funerarias y es el rechazo hacia la raza de color y es esposa de un famoso y talentoso abogado que él se planta y nada más de verlo entrar, todo el mundo se sorprende con una seguridad impresionante. Y lo que me encanta de ella es que dice, tú no agaches la cabeza, tú eres quien eres y yo confío en ti y vas a lograr que salgas adelante. Y lo abraza y lo apapacha y aquí estoy yo contigo, aquí siempre te voy a apoyar. Ufa. Entonces son, te digo, cosas de wow, te dejan huella, ¿no? Te dejan huella. De Azelet, Ajá, no sé si lo pronuncié bien. Eh, la dirigió Patti Acevedo. Y con Patti Acevedo y yo hacemos una mancuerra maravillosa porque siempre nos pasan chistosas, cosas chistosas en Candiani como cosas subrealistas. Y es de una mujer que sí existió en la vida real, una defensora de los derechos humanos, eh, que luchó por las mujeres con gran seguridad, muy feminista y con ese poderío de querer hacer las cosas y lo que hizo en la época de los nazis y todo fue algo sumamente impresionante que te conmueve cañón, te conmueve, te transmite muchas cosas. Después salió en otra película, Latskins, ujú, y ahí me dirigió Ulises Mainardo. Eh, y a esta película fue maravillosa porque lo deja ser, se va y viene, se va y viene, y entonces cuando ella le dice, puedes esconder tu presencia de mí, pero no tus pensamientos. Imagínate que una esposa te lo diga, y dices, "Ok, aquí yo voy a estar". Y cuando ella ya está en lo más bajo de que no tener que comer ni nada de eso, él regresa y la abraza y ella dice, yo aquí te estaba esperando, ¿no? O sea, lo perdona y y son de esas actrices que te llenan con, te digo, la expresión corporal es, wow, y es exigen, exigen. maravilloso, sí. Uy, de Diane Kruger en la película El apartamento, esta la dirigió Rafael Rivera y es plena y sencilla y llanamente la traición de dos amigas, Ujú, supuestas amigas, que también esa me fueron de las primeras que se inmiscuía ya eh, la inocencia, la sensualidad, las escenas de amor y luego la traición. Entonces eran muchos cambios, muchos cambios. Y está muy padre esa película. Y una mujer súper sensual que se me hace muy profesional, Vera Farmiga, ujú. que cuando hizo en el 2009 la película Amor sin escalas, bueno, fue un exitazo, y todos nos quedamos con la boca abierta por la historia. Esta película tuve el honor de ser dirigida por Arturo Mercado Jr. Ujú. Y pues fue un romance con George Clooney que bueno, no, todas estaban emocionadas. Mejor dicho. Y entonces, cuando te das cuenta, dices, ay, va a ser un amor muy bonito entre ellos, y resulta que no, que ella estaba casada, con hijos, y entonces por eso era que ella ponía sus límites, y el otro sí se enamoró, y pues qué pena, pero como ella dijo, yo no voy a dejar a mi esposo ni a mis hijos, Ujú. así que pues yo ni te conozco. Ah, qué feo, ¿no? Qué feo. Fuerte, muy fuerte. Sí, así es. Sí, sí, sí. Ay, de la querida Joan Cusack. No, bueno. Ujú. También fue en Intersound, pero no recuerdo la verdad quién dirigió esa película. Nos divertimos tanto
y el estelar que lo hizo Gustavo Carrillo, en paz descanse, estaba tan emocionado él, creo que fue uno de sus primeros estelares. Estaba súper nervioso, pero emocionado a la vez. Entonces hicimos muy bonita mancuerna, Ujú. aunque los diálogos de él se hicieron primero y los míos después porque él tenía que cantar. Y entonces la directora toda muy santa, muy acá, que no quería el escándalo, que no quería que los niños tuvieran ciertas clases de rock, sino Muy que de música correcta. clásica, ¿Mm? sí, muy correcta. Y ya después, al último, cuando se van a competir y están ahí en el auditorio y ahí se deschongan, ¿no? Y está ella grite y grite apoyando a los alumnos. Ay, fue súper, súper divertida. Es una película icónica que pasan los años y ay, bueno, a mí me sigue emocionando. Me Nunca gusta, pasa de moda, es excelente. exacto, nunca pasa de moda. Y de la maravillosa Tanwiti Newton, Ujú, en la serie, bueno, la primera vez que hice a ella fue en Misión Imposible 2 ujú. en el 2000. Yo me sentía la actriz más famosa del mundo mundial, más importante, porque pues era Tom Cruise, era una película súper también importantísima y que me hayan dado para estar ahí, no, fue lo máximo. Y cuando se hizo el día la última, se volvieron a grabar unas escenas y con esta misma actriz y me mandaron llamar. Entonces hice ese como tráiler y fue maravilloso porque pues también es un icono de película que jamás va a pasar de moda y la sigues viendo y dices, ay, mira, nada más hasta la voz, ¿no? La voz va Ujú. cambiando de que, ay, estábamos muy jovencitas. Y, ay, no, bueno. Y después hizo una serie en el 2013 o 17 que me dirigió Dolores Mondragón. Una serie que de verdad vale la pena que la vean. Es una serie súper intensa de lo que ella tuvo que luchar por una historia de vida que tuvo súper fuerte, no, no se las quiero platicar, Ujú. pero se enfrentaba a golpes, y a muchas cosas con hombres, entonces pues la fuerza del hombre no es la misma que la mujer, y ella para defenderse y salir adelante en la vida. Está maravillosa, véanla, véanla. Se les recomiendo al 1000%. Y bueno, y ellas son una parte de todo lo que me ha tocado hacer en estos maravillosos años en doblaje, que me siento tan satisfecha y sobre todo tan honrada en cada personaje que piensan en mí los directores y que no hay personajes pequeños, no hay. Todos son maravillosos, todos tienen su importancia y aunque sea una sola línea, desde, podría ser la mesera, que aquí está la carta, Ujú. al estelar, todos son importantísimos y eso pues llena de alegría de que somos pocos los afortunados en los que trabajamos, en lo que nos gusta hacer y lo disfrutamos. Bueno, Patricia, creo que nos queda una pokebola y Ok, bueno, ¿qué nos diría, no sé, la directora, tal vez para volver al menú? a ver, regresemos por favor todos a la pokebola que nos corresponde, porque estos niños en la escuela de rock no deben de ver estas cosas. Y ahora sí, dirección. Ok, traigo la escuela Ujú, en la que nos fijamos, tomamos en cuenta la fisionomía de la actriz, eh, su modo de hablar, su tono de voz, ujú, hasta su complexión física a veces, em, y sobre todo que sea
una voz que mache con la actriz. Entonces, yo veo primero toda la película y entonces si veo un personaje que sea parecido a ti y tu tono de voz, digo, bueno, a ver, y después lo analizo, escucho sus frases, sus intervenciones del actor, te escucho yo a ti, tus audios, para que vaya machando. Si macha, adelante. Si no, busco otras, ¿no? Y normalmente lo que hago son, de cada personaje, son dos opciones que elijo. Y ya después de esas dos, lo vuelvo otra vez a escuchar y ya le doy llamado al personaje. Me ha tocado que macha tan bonito que les quedan perfectamente muy, muy bien las voces. Your Next fue una de las películas algo difícil porque Ujú, todos hablan al mismo tiempo. Y entonces, como era una gritadera y era una euforia y un susto y todo, ujú, entonces había que tener muchísimo cuidado tanto la traducción como el ingeniero, como el actor y como yo, que no se empalmaran o que dejara de quedarse un diálogo sin grabarse. Entonces, eso sí fue muy así exquisito para que todas las escenas no se quedaran sin diálogos, ¿no? Y, por ejemplo, en Superlibro, es una serie cristiana muy ujú, bonita que les enseñan a los niños la Biblia y el amor a la familia, la unión, ujú, el cooperar, el trabajar en equipo. En esa serie hay algunas, creo que la intro no recuerdo ya muy bien, pero si hay que si había que cantar, había que buscar cantantes ujú, para que pudieran bien interpretar. Y Dios, Dios, creo que sí, Dios nos lo hizo la voz de Pedro de Aguillón, en paz descanse. Entonces mm, le quedaba fantástica. maravilloso, maravilloso, porque cuando decía sus citas bíblicas, wow, se te enchinaba la piel, ¿no? Porque esa cadencia que tenía de la voz te envolvía, ¿no? Y decías, sí, es que sí me está hablando Diosito, ¿no? Sí, muy, 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 muy padre. Sí, Y después de esa serie se hizo otra serie que se llama ajá, Gizmo Go, que era el puro robotito, pero ajá, ya con otros personajes. Muy bonitos, que también véanla en YouTube, que creo que ya hay episodios en español, ujú, latino, igual que Superbook. Y esta serie, te digo, de Superbook, eh, fue Claudia Mota, hacía la voz del niño. ujú, Entonces, también había que buscar una persona que pudiera hacer la voz del niño, pero que no se viera falso. Ahora ya ha cambiado eso, que ya los clientes dicen, no, o sea, quiero una voz de niño, ya no quiero que un adulto haga la voz de ujú, un niño, ¿no? Pero en esa época no había niños. Entonces, pues había que recurrir a actrices o actores que pudiesen hacer eso, ¿no? Está claro, padrísimo. De las otras, ujú, es la misma temática, es ver la fisionomía, te digo, que sean buenos actores, que tengan buena dicción, que sean puntuales, que sean responsables, porque llegó por ahí algún momento en uno de esos proyectos de que, ay, soy amigo de Patty, sí, pues mi llamado era a las 9, pues llegó a las 11, no pasa nada. No, ¿cómo que no pasa nada si tu llamado es a las 9? claro, Entonces, como que eso se ha perdido un poquito, que ya ni siquiera te saludan. mm, Entonces, yo les convoco a mis alumnos que por favor, a donde quiera que vayan, tienen que saludar y tienen que dejar su celular en silencio, guardarlo en el bolsito o en la mochila, porque a lo que van es a estar trabajando o a aprender. No que estén ahí en el celular y pues cuál atención pones. Entonces, sí tienen que hacerse responsables y es un respeto que hay que tener para esto que se supone que dicen que quieren hacer, dedicarse al doblaje, ¿no? claro, Entonces, no, ¿no? Y de
Y la vieja escuela que yo traigo es de, por ejemplo, tú me das llamado y yo me das una indicación y yo te digo, sí, señor, con todo gusto, sí, que ¿a dónde vamos? Al loop 58. Sí, señor, gracias. No, no te digo, oye, Nacho, sí, ¿a dónde vamos? No, 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 no. Es la rayita en la que de aquí para acá eres el señor director y de aquí para acá pues ya eres mi amigo ya cuando salga. Y en todas estas películas y en otras tantas que he dirigido, yo Ujú. traigo esa escuela, esa vieja escuela de decirles, sean puntuales, por favor. Yo doy los llamados con 15 días de anticipación. No me gusta dar de un día para otro porque, digo, para que se sepa, y aún así se les olvida, así, o no los anotan. Y dices, o sea, te lo digo una semana antes. ¿Cómo pues que se te fue olvidando? Pues sí, sí pasa. Claro que sí. Bueno, querida Patricia, prácticamente con esta sección, pues hemos llegado al final de nuestra entrevista. Voy a Mm. dejar de compartir la pantalla y quiero agradecerte por tu tiempo, por tu disponibilidad, por ese conocimiento y trayectoria que jamás pasa desapercibido. Gracias por ser parte de mi infancia y la de muchos, por mostrarnos esa pasión con la cual haces tu trabajo. De veras que muchas, muchas, muchas felicitaciones. Muchas gracias, de verdad lo valoro. Fue una plática muy bonita, muy entretenida, muy larga, algo larga, pero creo que Lo vale, lo vale, lo vale. nos divertimos y pues espero que les guste muchísimo a tu público y que sepan que valen mucho y que disfruten lo que hagan en la vida porque pues vida nada más tenemos una, así que aprovéchenla en ser felices y dar siempre lo mejor. Me gustaría también en este momento, pues dejar claro tus redes sociales y pues no sé si de pronto en este momento estás haciendo alguna oferta de curso online o de pronto viene algún taller en México para que pues las personas también lo tengan presente. Ok. Y pues por supuesto despedir el programa invitando a las personas que se suscriban, que le den like a este súper video, de pronto con la voz de alguno de tus personajes. Pues bueno, de mis redes sociales estoy en Facebook como Ujú, Patricia Janides, igual en Instagram también como Janides. De mis cursos, doy cursos también de manera personal, de manera privada, que nada más estamos solitos, es intensivo. ujú. Pueden enviarme un correo hannidez@gmail.com. Ahí con gusto les daré la información. Sepan que les voy a exigir muchísimo, pero nos vamos a divertir. Y también doy clases en la escuela Voice Learning de Gerardo Vázquez, Ujú. son de manera remota, entonces pueden también con él inscribirse y con todo gusto va a haber el módulo que yo doy, que es de prácticas de doblaje y que también ahí les meto actuación, les meto improvisación y etcétera y les va a servir de mucho porque también en esa escuela les ayudan en locución, teatro, audiolibros, videojuegos, etcétera. Es una escuela muy, muy completa, entonces se las recomiendo y si quieren de manera privada, pues escríbanme con todo gusto, nos ponemos de acuerdo y ahí será un gusto poderles enseñar algo de lo que a mí me apasiona. Y pues por favor, denle like al video cuando salga, porque somos todo un grupo de personas y de personajes que nos dará muchísimo gusto que tú nos veas y que sobre todo hagamos feliz a Nacho. Así que denle like. Y recuerden por favor suscribirse a Tardes 90 y disfrutar de estas bellas entrevistas que solo Nacho puede hacer. Y por favor, chicos malos, fue un gusto estar con ustedes. Los salvaré de la tristeza. Hasta pronto, chicos malos. Su amiga Bayoneta. Ya escucharon a Bayonetta y bueno, siempre clásicos y nunca jamás dejen de ser niños. Hasta la próxima. Hasta luego, chicos malos.